¿Dónde está la llave que estaba en cachó? ¿Dónde está la llave que estaba en cachó? Mis nonos se la trujeron. Hola oyentes de Radio Sefaradi y bienvenidos nuevamente a Efemérides Sefardíes desde el Centro de Documentación y Estudios Moisés de León y como ya es habitual, porque empezamos la semana pasada, con Esther Rubio. ¿Qué tal, Esther? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar, como siempre hacemos, con la fecha del inicio de esta emisión, que es el domingo 10 de abril, y a partir de este domingo 10 de abril vamos a ir desglosando efemérides para cada uno de los días de la semana. Empezamos con el 10 de abril justamente. Sí, el día 10 de abril de 1417, el Papa Benedicto XIII, nacido con el nombre de Pedro Martínez de Luna y conocido como el Papa Luna, ordena al oficial episcopal de Palencia que acceda a la solicitud de transformar en iglesia cristiana una sinagoga formulada por algunos moradores de Cisneros, en Palencia, España, recientemente convertidos al cristianismo y otros cristianos del lugar. Bueno, esto es otra huella que va dejando la conversión forzada al cristianismo, en que las sinagogas se prohíben y sus edificios son utilizados para otros fines que en general son los mismos fines de la iglesia, son requisados por la propia iglesia para transformarlo de sinagoga en iglesia. Y ahora vamos a la efeméride que conmemora el día 11 de abril. Sí, el día 11 de abril de 1649 se lleva a cabo en México el más grande auto de fe en el Nuevo Mundo, con 109 penitenciados y 13 relajados en persona. Todos menos uno de ellos fueron acusados de judaizantes. De ellos, 57 fueron quemados en efigie, puesto que ya habían fallecido, y 13 fueron asesinados siendo quemados vivos. Entre los quemados estaba Mariana de Carvajal, única superviviente de la familia aniquilada a fines del siglo XVI, y Tomás Treviño de Sobremonte, mercader especializado en el comercio de la grana cochinilla. Por algún tiempo se llamó Jerónimo de Represa, nacido en el año 1592 en Medina de Río Seco, Valladolid, España, hijo de don Antonio Trevillo de Sobremonte y de doña Leonor Martínez de Villagómez, la cual había sido relajada en estatua por judaizante en la Inquisición de Valladolid, así como otros muchos de sus parientes. Su padre provenía de un aristocrático linaje de cristianos viejos y su madre de una familia de judeoconversos. Tras terminar sus estudios con los jesuitas, marchó a estudiar leyes en Salamanca y allí se empleó como escribano de un noble. Don Tomás contrajo matrimonio con María Gómez y de ella tuvo 2 hijos, Rafael de Sobremonte y Leonor Martínez, que también cayeron en las garras del Santo Oficio. El reo en su cabalgadura atravesó la plaza, los portales, las calles de Plateros y San Francisco hasta llegar al quemadero situado entre el convento de San Diego y la Alameda. Se le amarró al garrote del suplicio. El gentío era inmenso, llenaba todas las avenidas, las azoteas de las casas vecinas, las torres de las iglesias de San Diego y San Hipólito, las ventanas y todas las copas de los árboles de la Alameda. Esa multitud estaba formada de curiosos que iban a presenciar un acto teatral y de devotos que esperaban ganar miles de indulgencias. Los sentimientos humanitarios se escondían allá en el fondo de los corazones. Estaba prohibida, bajo severas censuras, la compasión. Qué terrible, ¿eh? Es un testimonio de primera mano recogido en ese mismo momento, pero que es significativo de lo que fueron los autos de fe durante prácticamente 2 siglos. Después ya la Inquisición se relajó a falta de judaizantes, no a falta de interés en el tema. Y seguimos ahora con el día 12 de abril. El día 12 de abril de 1300, Fernando IV, el emplazado rey de Castilla, otorga fuero al concejo de Niebla, en Huelva, España, mandando que se aplicase el de Jerez de la frontera Cádiz, aunque en lo concerniente a algunas leyes sobre moros y judíos, ordenó que se siguiese la práctica y el estilo de Sevilla.
Y una nueva efemérides para el día 13 de abril. Efectivamente, el día 13 de abril de 1250, el Papa Inocencio IV expide en Lyon, Francia, una bula a resultas de la protesta del arcediano y el Cabildo Eclesiástico de Córdoba en Andalucía, España, con relación a la excesiva altura de la sinagoga que edificaban los judíos en dicha ciudad, en la que ordena al obispo diocesano cumpliese las funciones de su cargo y sin apelación decidiera lo más oportuno acerca de la sinagoga en construcción que redundaba en grave escándalo de los fieles cristianos y detrimento de la Iglesia cordobesa, quebrantando la ley que sobre edificaciones nuevas de ese género entonces regía. Bueno, ya vemos que las noticias de la época, las que traemos en estas efemérides, no solamente se refieren a cuando los judíos estaban en España, también cuando los judíos no estaban en España, pues las persecuciones, las acusaciones y los juicios. Y vamos al día 14 de abril. Efectivamente. El día 14 de abril, en este caso de 1295, los búlgaros, bajo el zar Kaloyan, derrotan a los cruzados de Balduino I, o primero, en la batalla de Andrianópolis. La victoria consolidó el imperio de la familia Kaloyan, lo cual fue beneficioso para los judíos que residían en Bulgaria desde el siglo II de la era común. El sobrino de Kaloyan abrió el reino a los comerciantes judíos de Italia. Bueno, vemos una noticia que en principio no pertenece al mundo sefardí, sino del este de Europa, pero que es justamente en esa zona donde con el paso del tiempo y de los siglos se irán asentando cada vez más judíos, muchos de ellos de origen español. Y vamos al 15 de abril. El día 15 de abril de 1393 comparecen ante el concejo de la ciudad de Murcia, España, la mayor parte de la aljama judía y manifiestan al concejo, a la vista de que todas las colaciones habían hecho hermandad y jura de acatar el servicio del rey, su señor y en pro y guarda de la ciudad, pedían por merced que ellos también fueran acogidos en dicha hermandad con las mismas posturas y ordenaciones, firmadas y otorgadas por las colaciones, a fin de que la aljama tuviese igual amparo y defensa como ocurre con los cristianos. El concejo los admite. Y ahora pasamos al día 16 de abril. El día 16 de abril de 1941, el ejército nazi alemán invade la ciudad de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, y con la ayuda de los musulmanes de la ciudad, saquearon y destruyeron la sinagoga sefardí principal. Asimismo, obligaron a los judíos a entregar los aparatos de radio de su propiedad. Por una curiosidad del destino, el mismo día 16 de abril, esta vez del año 1995, el manuscrito del siglo XIV, conocido como la Agadá de Sarajevo, sale a la luz, después del caos de la guerra de Bosnia. Había estado escondida desde el inicio de la contienda en el año 1992. Esta Agadá fue sacada de España en la expulsión de los judíos de 1492, pasando a Portugal, y de allí fue llevada a Venecia, y al final acompañó a la familia propietaria hasta Sarajevo, donde pasó el museo. Un reportaje periodístico de Geraldine Brooks, ganadora del premio Pulitzer en 2006 y corresponsal del Wall Street Journal en la Guerra de los Balcanes, en la novela Los guardianes del libro, que fue éxito de ventas en Estados Unidos, trasladó a la ficción la historia real del libro iluminado sefardita más antiguo y valioso del mundo. Sí, aunque esa es una ficción, pues en la realidad no fue menos milagrosa la salvación de este libro, que había sido desdeñado porque se había caído al suelo y pues los que irrumpieron para hacer un pillaje en la biblioteca después de los primeros bombardeos en la guerra de Bosnia, pues no vieron que tuviera mayor valor y por suerte un bibliotecario musulmán de esta biblioteca de Sarajevo en Bosnia se lo llevó a su casa y lo mantuvo a salvo hasta el final de la guerra. Y también al final de esta no guerra, pero de esta
programa de información donde recogemos las efemérides más importantes del mundo sefardí. Hemos llegado a este final y agradecemos nuevamente a Esther Rubio del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León por haber venido a nuestros estudios a leernos esta información que ustedes pueden encontrar en la página sefardíes.es y que en su mayor parte ha sido elaborada por Isaac Ben Abraham. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge. De España.